Vamos a otra cosa que es bien preocupante, que llama harto la atención. Además, hay un estudio que realizó la Universidad de los Andes sobre el bienestar emocional de los chilenos post-pandemia, que arroja que un 43% de los chilenos y chilenas dice sentirse triste la mayor parte del tiempo. Estamos hablando más de 4 de cada 10. A su vez, el ejercicio estadístico también apuntó a que un 47% de los encuestados nunca o pocas veces tiene la sensación de disfrutar la vida. Vamos a profundizar en esta radiografía sobre la salud mental de los chilenos tras la pandemia por el COVID-19. Queremos conversar con el psiquiatra y jefe del Servicio de Salud Mental de la Clínica Universidad de los Andes, el doctor Miguel Pinto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a usted por la invitación. A ver, es bien, yo no sé, a mí me alertó la cifra, me pareció preocupante. ¿Qué opinión, qué mirada tiene usted de este estudio? No sé si conoce exactamente todos los detalles de cómo se hace. Me llama la atención que se haga la relación con la pandemia, por ejemplo. Bueno, nosotros vimos, fue bien claro, post-pandemia y durante la pandemia y post-pandemia, que la prevalencia de enfermedades mentales aumentó de forma bien dramática, tanto en la cantidad de personas afectadas por enfermedades mentales como también en la gravedad de los pacientes. Entonces, pensando la tristeza como que podría ser uno de los síntomas de la depresión, por ejemplo, que una de las enfermedades que nosotros vimos que aumentaron de forma bien dramática durante la pandemia, para mí no es algo inesperado ver que esto en el fondo ha seguido. La pandemia fue un evento muy interesante para todas las personas y, por ejemplo, la depresión es una enfermedad que se gatilla por el estrés. Entonces era esperable que pasara esto. ¿Por qué se ha mantenido después durante el tiempo, hasta ahora, que ya han pasado varios años de la pandemia? Eso, han pasado otras cosas en el país que creo que también han contribuido, que son determinantes más bien sociales, digamos, desde problemas desde el punto de vista de la economía del país. Hay personas que están pasando por más dificultades y también toda la incertidumbre política que hubo durante todo este tiempo. Yeah. Todo eso pienso que influyó bastante en la percepción que tienen los chilenos de sentirse todavía tristes, digamos, post-pandemia. Usted hace un link ahí entre esta tristeza, falta de bienestar con el estrés. ¿Cuál es esa relación? Porque en el fondo yo creo que en la era moderna casi todos vivimos niveles de estrés alto, importante, pero no todas las personas enfrentan su propio contexto, su estrés, su agobio de la misma manera. Y hay gente que estando muy estresada sí se declara contenta, de buen ánimo, incluso feliz, versus estas otras personas que vemos que no son pocas, que es un número muy alto, que dice que no está bien, que no está feliz, que está triste y que no está disfrutando la vida. ¿Cuál es la relación o la diferencia en la relación con el estrés? Bueno, el estrés en el fondo es, bueno, esta situación en la cual las personas están, digamos bajo presión, habitualmente por temas laborales o también de la misma casa, en que las personas tienen que estar en el fondo sometidas a esta presión. Entonces, la relación está en el fondo dada porque hay varias de las enfermedades mentales de las que hablé recién que están gatilladas por el estrés, y el estrés lo que provoca en las personas que son biológicamente vulnerables es que enferma el cerebro en el fondo. Entonces, hay personas primero que pueden resistir el estrés sin enfermarse y sin deprimirse, por ejemplo, pero hay otras personas que por vulnerabilidades biológicas, como decía, se pueden enfermar. Y el otro factor que también influye es las maneras de ser de las personas, su personalidad. Hay personas con personalidades que van a tener mecanismos de manejo del estrés que van a ser mejores y que los van a poder hacer enfrentarse mejor al estrés, y hay otros que desgraciadamente van a responder con tristeza sin llegar a enfermarse. Entonces, eso serían como los dos. Perdón, días. ¿Y esos mecanismos es algo que uno aprende, son habilidades que uno adopta en la vida, son cosas, no sé, biológicas de funcionamiento del cerebro, de como ecualización de los distintos componentes, digamos, que tiene un cerebro? ¿Qué hace que una persona tenga mejores recursos? Bueno, después le voy a preguntar por lo socioeconómico, pero ¿qué hace que una persona tenga mejores recursos o mejores mecanismos para enfrentar el estrés y por tanto lo acote y no influye en su bienestar más profundo, versus otras que de verdad este estrés los agobia y no tienen esas herramientas? Bueno, hay factores biológicos, genéticos, con los cuales las personas nacen, y por supuesto hay otros factores que tienen que ver con lo que las personas han vivido durante su vida, su experiencia, la crianza, el ejemplo de los padres, de los hermanos, las interacciones que tuvieron en el colegio, etc. Todo eso, por supuesto, influye
en que las personas puedan tener mejores o peores recursos para poder manejar ese estrés. Entonces es una combinación de todas. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener factores, llamémoslo así, biológicos muy potentes y tal vez estar en una situación de una familia muy acogedora, muy protectora, y así todo enfrentar el estrés enfermándose, y al revés también. Personas que biológicamente están bastante protegidas, pero que han tenido, por ejemplo, una infancia muy compleja, Claro. y que hace de que manejen el estrés de una manera adictiva. Ya, yo decía al pasar que iba a también poner sobre la mesa el componente socioeconómico, porque este estudio también arroja diferencias y lamentablemente aquí la brecha en cuanto a los ingresos y la economía familiar, digamos, también se siente, porque las personas de más altos ingresos, en menor medida que las de más bajos ingresos, están en esta situación de no disfrutar la vida, de sentirse triste. ¿Cuánto influye eso? ¿Es solo que hay una poca tranquilidad y una poca garantía de vivir bien cuando uno no tiene recursos, o también es que la gente que tiene más recursos, por ejemplo, tiene mejor acceso a la salud mental? Bueno, yo creo que ambas. En el fondo, personas más vulnerables, con más escasos recursos, bueno, tienen necesidades que las personas con más altos recursos tienen bastante cubiertas y que las personas de menos recursos no. Eso ya de por sí somete a las personas a un estrés bastante mayor y como hablábamos hace un rato, el estrés puede provocar, entre otras cosas, emociones negativas y además el enfermarse. Y efectivamente, el acceso a la salud mental, a la atención en salud mental, es bastante dispar cuando uno estratifica esto por nivel socioeconómico. Sobre todo por post pandemia, como hubo un aumento muy importante de la consulta, el sistema público desgraciadamente no ha tenido la capacidad suficiente para poder resolver toda esta demanda. Y bueno, y en el sistema privado, obviamente, la gente al tener recursos puede pagar una consulta y es más fácil de que tenga acceso tanto a la atención de salud mental como también a los tratamientos. Cosa Claro. que, de nuevo, en el caso de la gente más vulnerable no es tan fácil. Da la sensación en el global, incluso entendiendo que esa brecha existe, pero incluso sabiendo que personas que tienen recursos y pueden ir al psicólogo, pueden ir al psiquiatra, también tienen topes, muchas veces el sector privado no lo cubre todo. Da la sensación de que la salud mental en Chile no se enfoca y no se atiende de la misma manera que la salud física, o sea, las prestaciones traumatológicas, las prestaciones, no sé, de medicina respiratoria, medicina general, parecieran estar mucho más arraigadas y pareciera que le damos mucho más atención a las enfermedades físicas que a la enfermedad de la cabeza, que es lo principal, creo yo, incluso para evitar las otras, que son las físicas. ¿Le da a usted también esa misma impresión que hay como una deuda con la salud mental en Chile, que pudiera explicar estas cifras que son mucho mayores que en otros países, además, que también vivieron pandemia? Absolutamente, es una realidad, por lo menos en el sistema privado y los planes de las ISAPRES, los antiguos, porque después del 2022-2023 eso cambió. Sí. Hay una cobertura que es diferente para la enfermedad mental versus la enfermedad física, que no tiene ninguna razón de ser porque, como tú dices, en el fondo las enfermedades mentales pueden ser incluso provocar más sufrimiento y pueden además generar más enfermedades físicas en las personas. Entonces, debería tener una cobertura que es similar. Esto desde el 2023. Con los planes nuevos es obligación en las ISAPRES que cubran en forma pareja tanto la salud física como la salud mental. Entonces eso ha cambiado, pero la gran mayoría de las personas tienen todavía de los planes antiguos. Entonces absolutamente esto ha sido un problema que se ha arrastrado durante muchísimos años. En la pandemia fue más visto todavía. Lo bueno, entre comillas, de la pandemia fue que el tema de la salud mental fue mucho más visible de lo que era antes, entonces eso también hace, por ejemplo, de que estemos hablando de este tema hoy día. Tal vez no sabemos qué habría pasado si no hubiera habido pandemia, tal vez estos temas no estarían tan en la palestra y para las autoridades por lo mismo, tal vez no sería tan relevante el mejorar las coberturas. Doctor, hay un tema que a mí, un ámbito de estos temas que a mí siempre me ha inquietado, que tiene que ver con la medicación. Hay mucha gente que se automedica, hay mucha gente que se consigue recetas, se termina tomando, no sé, la sertralina, todas estas como gamas de medicamentos. Antes de llegar a preguntarle por la medicación, le quiero preguntar qué puede hacer las personas que no tienen ese acceso, que no tienen esa cobertura, como cambios en su vida que pudieran tratar de evitar llegar a la medicación, porque yo también a veces pienso que estamos demasiado conectados, a lo mejor muy estresados por las redes sociales. Hoy día uno no apaga su cerebro, está 24/7. Se habla de la era del cansancio. En una era del cansancio probablemente nos enfermamos más desde el punto de vista de la mente, ¿o no? Sí, bueno, lo que nosotros recomendamos habitualmente, que son las medidas, llamémoslo así, no farmacológicas, es tener hábitos de vida saludable. Eso es súper importante.
privilegiar el descanso, dormir las horas que uno tiene que dormir. Obviamente que el tema de las pantallas y de los celulares es un problema porque hace que las personas muchas veces activamente restrinjan la cantidad de sueño y eso hace que después no tengan la hora de sueño suficiente, el comer saludable, el hacer ejercicio físico, todas esas cosas son las cosas generales que además sirven para la salud en general, también sirven para la salud mental. Entonces eso es lo que uno siempre recomienda, sobre todo en esas personas que tal vez están como en el límite de ya estar casi por enfermar, para evitar el tener que llegar a consultar. Eso puede evitar que terminen enfermos y que terminen consultando. Ya, bueno, pensando en que eso se agote antes de llegar a la farmacología, ¿cuándo se debe llegar a la farmacología y con qué fin? Porque a mí también me da la impresión de que muchas veces la gente toma medicamentos, pero no hace el trabajo necesario para adoptar herramientas que le permita dejar esos medicamentos y poder, a través de uno mismo, digamos, enfrentar o la tristeza o la falta de bienestar o lo que esté pasando, porque todos caemos como en una especie de modo funcionar. La sociedad o la construcción de nuestra vida moderna hace que haya muy poco espacio para la reflexión, para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, bueno, una pastilla me permite funcionar, pero eso a largo plazo tiene un costo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo me puedo estar dopando finalmente, medicando, si es que no atiendo el problema de fondo, lo que me está originando el problema? Bueno, siempre es un tema complejo. A ver, primero que nada, para llegar a un tratamiento farmacológico, la persona tiene que estar con una enfermedad mental. Y la definición así como global de una enfermedad mental es que los síntomas mentales provocan una alteración en el funcionamiento tal que la persona le impide trabajar, le impide poder funcionar en la vida cotidiana. Ese sería como el criterio como transversal para poder indicar un psicofármaco en un paciente. Claro, está este otro tema que es el usar estos medicamentos como para poder calmar o poder apagar las emociones negativas que un problema le puede estar provocando a una persona. Ahí en el fondo uno tiene que usar los medicamentos para tal vez, así como siempre le doy el ejemplo a mis pacientes, es si uno está con 40 grados de fiebre, o se siente muy mal, no es la idea, o sea, uno en el fondo tiene que tratar de intentar de que esa fiebre baje, pero con el paracetamol uno no va a lograr que uno se vaya a sentir completamente bien. Es en el fondo amortiguar un poco el malestar para que así esa persona pueda poner en juego estos recursos que podría utilizar para poder manejar este problema o esta dificultad que está viviendo. Entonces, para algunas personas, desgraciadamente, claro, la manera más corta y fácil, entre comillas, es recurrir al medicamento para no sentir las emociones y así poder seguir funcionando. Pero tiene razón de que en el fondo esto, como hablaba, es como un paracetamol, entonces uno no está yendo a la causa de lo que está provocando el problema. Claro, yo me imagino que incluso usando esos medicamentos tampoco vas a sentir ese disfrute de la vida real, ¿no? Que uno esperaría que se diera cuenta en esta encuesta y que fuera todo lo contrario, que todos nos sintiéramos disfrutando medianamente, con los altos y bajos, con los problemas propios que cada uno tiene de la vida. En los medicamentos yo no voy a encontrar tampoco esa felicidad, si uno lo quisiera rotular. Para mí ese es un concepto un poco más profundo, pero ese bienestar que uno esperaría tener. No, por supuesto, más va a depender un poco de la magnitud del problema que está provocando esas emociones negativas que uno quiere amortiguar. Uno con los medicamentos lo que tiene que tratar de hacer, como decías, tratar de disminuir el sufrimiento, pero no, como tú dices, llegar a aplacarlos por completo. Además que muchas veces eso es imposible. Hay personas que responden con estos medicamentos que sienten un aplanamiento afectivo bien importante, que de hecho es causa de abandonar el tratamiento. Y eso no es el objetivo. El objetivo es, como decía, es poder amortiguar los síntomas, que disminuyan, para que la persona pueda, en el fondo, tener la capacidad de poder poner los recursos psicológicos para poder ir resolviendo esos problemas. Claro, por supuesto, hay pacientes muy graves que van a requerir tratamiento porque son pacientes graves y que tienen síntomas más graves, pero estamos hablando del común, tal vez, o de lo más frecuente, sobre todo como causa o razón de por qué las personas se automedican. Claro, recogiendo lo que refleja esta encuesta que nos da un panorama bien sombrío respecto de cuánto bienestar estamos sintiendo en Chile. Generalmente se recomienda la psiquiatría, la farmacología, pero siempre acompañado de la psicoterapia. El problema es que eso es súper caro, entonces mucha gente no tiene acceso a hacerlo. Ojalá que se pueda recoger esa deuda que tenemos como país. Le queremos agradecer al doctor Miguel Pinto, psiquiatra y jefe también del Servicio de Salud Mental de la Clínica Universidad de los Andes. Que le vaya muy bien, doctor, que tenga un muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos.